La nieve caía despacio sobre el rancho, cubriendo los cercos y los campos como si quisiera borrar cualquier rastro de vida. Era Nochebuena, pero en aquel lugar apartado no había luces, ni risas, ni villancicos. Solo el crujir del viento y el olor a leña húmeda. El ranchero viudo estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café frío entre las manos, mirando sin ver realmente. Desde que su esposa había muerto, la Navidad era solo una fecha más que dolía. Había pasado el día trabajando para no pensar. Alimentó a los animales, reparó una viga suelta del establo y revisó las cercas, aunque sabía que nadie vendría a verlas. Cuando el sol cayó, encendió el fuego y se sentó frente a él, escuchando el silencio. Fue entonces cuando oyó algo distinto, unos pasos torpes en la nieve y un golpe suave en la puerta. No se levantó de inmediato. En aquellos tiempos, una visita inesperada podía significar problemas. Pero el golpe volvió a sonar, más débil, como si quien estuviera afuera no tuviera fuerzas. Tomó su abrigo, abrió la puerta apenas un poco y vio a una mujer joven, temblando, con la ropa mojada y los zapatos gastados. Tenía el cabello cubierto de nieve y los ojos bajos. «Perdón, señor», dijo casi en un susurro. «No tengo a dónde ir, pero sé cocinar». Él no respondió enseguida. La miró con desconfianza y cansancio, pero también con algo más, un recuerdo antiguo de cuando su casa no estaba vacía. La mujer no levantó la vista, como si esperara un rechazo. El viento sopló con fuerza y ella se estremeció. «Entre», dijo al fin, apartándose de la puerta. «Hace frío». Ella dudó un segundo, como si no creyera haber escuchado bien, y luego cruzó el umbral. El calor del fuego la hizo cerrar los ojos por un momento. Se quitó el abrigo mojado con manos torpes y lo dejó en una silla. Él le señaló el fuego y le ofreció una manta sin decir palabra. Cuando ella se sentó, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. El ranchero volvió a la cocina y puso agua a calentar. No sabía qué decir, y tampoco sabía si quería escuchar su historia, pero algo en aquella escena le resultaba extrañamente familiar. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Elena», respondió ella. «No quiero causar problemas. Si me deja quedarme esta noche, mañana me iré. Puedo ayudar, limpiar, cocinar, lo que necesite». Él asintió, sin prometer nada. Le dio una taza de agua caliente y observó cómo bebía con cuidado, como si temiera que se la quitaran. Aquella simple escena le apretó el pecho. «La cocina está ahí», dijo señalando. «Si de verdad sabes cocinar, haz algo sencillo». Elena se levantó con lentitud, aún insegura, y se acercó a la mesa. Abrió la alacena, revisó con respeto lo poco que había y comenzó a moverse con una naturalidad sorprendente. En pocos minutos, el sonido del cuchillo y el olor a comida caliente llenaron la casa. No era nada especial, solo un guiso humilde, pero el aroma despertó algo dormido en el ranchero. Mientras ella cocinaba, él la observaba en silencio. No parecía una ladrona ni alguien con malas intenciones. Parecía cansada, rota por la vida, pero digna. Cuando sirvió los platos, lo hizo con cuidado, como si aquel acto fuera importante. Comieron frente al fuego, sin muchas palabras. Después de un rato, Elena habló. «Perdí mi trabajo hace semanas. La familia para la que cocinaba se mudó. Pensé que encontraría algo, pero el invierno llegó antes que la suerte». Él no la interrumpió. Sabía lo que era perderlo todo de golpe. «Cuando vi la luz de su rancho», continuó, «pensé que quizá, solo por esta noche». El ranchero asintió. No hizo preguntas incómodas. Cuando terminaron de comer, ella lavó los platos sin que se lo pidiera. Luego se quedó de pie, esperando instrucciones. «Puedes dormir en el cuarto pequeño», dijo él. «Mañana veremos». Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes, el ranchero no pudo dormir. Escuchaba el suave respirar de alguien más bajo su techo y eso lo descolocaba. No sentía miedo, sino una extraña calma mezclada con inquietud. Al amanecer, el olor a pan recién hecho lo despertó. Elena ya estaba despierta, amasando con lo poco que había encontrado. Le ofreció una sonrisa tímida. «No quería molestar», dijo. «Pensé que sería bueno empezar el día con algo caliente». Él se sentó a la mesa sin decir nada, pero por primera vez en años, desayunó acompañado. Afuera, la nieve seguía cayendo, y el día parecía largo. «Puede quedarse un tiempo», dijo de pronto. «El rancho siempre necesita manos, y la casa también». Elena lo miró sorprendida, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Gracias», susurró. «No lo olvidaré». Los días se convirtieron en semanas.
Elena cocinaba, limpiaba y ayudaba con lo que podía. El rancho empezó a sentirse distinto. No más vivo, pero menos vacío. Ella no pedía nada más que un lugar donde dormir y comida sencilla. Él, sin darse cuenta, comenzó a esperar las cenas y las conversaciones breves al final del día. Con el tiempo, ella también comenzó a reír. Sus movimientos se volvieron más seguros, su voz más firme. El ranchero la veía caminar por la casa como si siempre hubiera pertenecido allí, y eso lo asustaba un poco. Una noche, frente al fuego, él habló de su esposa. De cómo la había perdido y de cómo el silencio lo había consumido desde entonces. Elena escuchó sin interrumpir, con respeto. No vine a reemplazar a nadie, dijo ella suavemente. Solo necesitaba un lugar, y usted me dio más que eso. Él la miró, y por primera vez desde hacía años, no sintió culpa al pensar que quizá la vida aún podía ofrecer algo más. Aquella Navidad no hubo regalos ni canciones, pero hubo algo distinto. Dos personas rotas compartiendo el calor del mismo fuego, sin promesas, sin prisas. Solo la certeza de que, a veces, una sola habilidad y un poco de bondad pueden cambiar destinos enteros. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo cubierto de nubes pesadas que parecían aplastar el horizonte. Elena se despertó antes que el sol, como había aprendido a hacer desde que la vida la obligó a sobrevivir sola. Escuchó el crujido lejano del rancho despertando, el viento contra la madera, un caballo moviéndose en el establo, el silencio profundo de un lugar donde cada sonido importaba. Se levantó despacio para no hacer ruido. No quería abusar de la hospitalidad que se le había dado sin condiciones. En la cocina, encendió el fuego con cuidado y comenzó a preparar un desayuno sencillo. Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban entre el pasado y el presente. Recordaba la noche anterior, el momento en que pronunció aquellas palabras casi avergonzada, pero puedo cocinar. Nunca imaginó que alguien la escucharía de verdad. El ranchero apareció en la puerta poco después, con el cabello despeinado y el rostro cansado. Se detuvo al verla, como si aún no se acostumbrara a no estar solo. Buenos días, dijo ella con timidez. Buenos días, respondió él, sentándose a la mesa. Comieron en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Había algo distinto, una calma suave que no existía antes. Después del desayuno, él se levantó y tomó su abrigo. Si va a quedarse, dijo, quiero que sepa algo. Aquí no hay lujos, el trabajo es duro y los días son largos. Elena lo miró con firmeza. No le tengo miedo al trabajo, respondió. Le tengo miedo a no tener propósito. Aquellas palabras se quedaron flotando entre ellos. El ranchero asintió y salió hacia el establo. Ella lo siguió poco después, dispuesta a ayudar en lo que pudiera. Aprendió rápido, observando, escuchando, adaptándose. No se quejaba, aunque sus manos se llenaban de ampollas y el frío se colaba en sus huesos. Con el paso de los días, el rancho comenzó a cambiar sin que él se diera cuenta. Las comidas eran más calientes, la casa estaba limpia, y por las noches había una luz encendida un poco más tiempo. Elena canturreaba mientras cocinaba, una melodía suave que se colaba por las paredes y hacía que el ranchero se detuviera a escuchar sin saber por qué. Una tarde, mientras reparaban una cerca juntos, ella resbaló en el barro. Él la sostuvo del brazo antes de que cayera. Fue un gesto rápido, instintivo, pero ambos se quedaron quietos un segundo de más. Elena bajó la mirada, él soltó su brazo con torpeza. Gracias, dijo ella. De nada, respondió él, carraspeando. Esa noche, frente al fuego, Elena habló un poco más de su pasado. No entró en detalles dolorosos, solo lo suficiente para explicar cómo había llegado hasta allí. Él escuchó con atención, sin juzgarla, sin interrumpirla. Cuando terminó, ella pensó que le pediría que se fuera, que aquella historia era demasiado para un hombre que ya había sufrido suficiente. Pero él solo dijo, aquí está a salvo. Aquellas palabras fueron como un ancla. Por primera vez en mucho tiempo, Elena durmió sin sobresaltos. El invierno avanzó y la nieve cubrió el rancho por completo. A veces quedaban aislados durante días, con solo el fuego y la compañía mutua. Hablaban más entonces, de cosas pequeñas, recetas, recuerdos de infancia, sueños que parecían imposibles. Él comenzó a sonreír más, aunque no se daba cuenta. Ella comenzó a sentirse parte de algo, no una carga. Una noche, mientras Elena amasaba pan, el ranchero la observaba desde la puerta. Mi esposa hacía pan así, dijo de pronto. Elena se quedó quieta, con las manos cubiertas de harina. Lo siento, murmuró, no quise.
No, la interrumpió. No me duele decirlo, me duele olvidarlo. Ella asintió, entendiendo más de lo que él creía. Continuó amasando, y él se acercó un poco más al fuego. No hubo lágrimas, ni promesas. Solo un recuerdo compartido sin peso. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar el cambio. El rancho ya no parecía abandonado. Había humo saliendo de la chimenea, risas ocasionales, vida. Algunos miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Pero al ranchero no le importaba. Por primera vez en años, no se sentía observado por la ausencia. Una tarde, Elena enfermó. Nada grave, solo fiebre y cansancio, pero él se alarmó más de lo que esperaba. Le llevó agua, mantas, se sentó junto a la cama como alguien que teme perder algo valioso. Cuando ella abrió los ojos y lo vio allí, sonrió débilmente. No tenía que quedarse, susurró. Sí tenía, respondió él sin pensar. Aquella noche entendió algo que había estado evitando. Elena ya no era solo alguien que cocinaba. Era parte de su hogar. Cuando llegó la siguiente Navidad, el rancho estaba cubierto de nieve otra vez, pero el interior era distinto. Había un pequeño árbol, unas velas, pan recién hecho. No hubo palabras grandiosas ni declaraciones dramáticas. Solo dos personas sentadas juntas, compartiendo una comida sencilla. Gracias por escucharme aquella noche, dijo Elena suavemente. Cuando nadie más lo hizo. Él la miró, con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo. Gracias por quedarte, respondió. Cuando yo ya no sabía cómo. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro del rancho había calor, propósito y una nueva historia naciendo sin prisas. No porque ella supiera cocinar, sino porque ambos habían aprendido a escuchar, a cuidar y a volver a creer que incluso en la soledad más profunda, alguien puede abrir la puerta y cambiarlo todo.